¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá para hablar de temas que siempre he querido hablarlo y ahora ya es el momento de empezar a soltarlo. Genial, genial. Algo que quizá compartimos mutuamente, aparte del respeto, es quizá hablar sobre temas que pueden interesar hacia los pacientes, ¿no? En relación a su beneficio, tanto con el manejo médico y la importancia de la mano con la salud nutricional, ¿no? Que obviamente eh, en tu caso es un gusto obviamente conversar de estos temas porque tanto mi persona como tú, pues nos gusta bastante la parte de la lectura, conversar en base a nivel de evidencia científico en relación tanto a fármacos como suplementos nutricionales, como siempre lo hemos hecho. Y bueno, ¿no? Conversábamos hace un momento en relación a qué tan importante es llevar un buen soporte nutricional en pacientes con enfermedades cardiometabólicas, ¿no? Que es inclusive pronóstico y es eh, este, elemental, ni siquiera es una sugerencia, sino es una indicación llevar un buen control dietético, ¿no? No sé si te ha pasado, por ejemplo, que te ha tocado algún paciente diabético que tiene el mejor medicamento, pero está obeso o además de la obesidad se resiste a hacer actividad física, ¿no? Y eso es obviamente algo que muchas veces batallamos con nuestros pacientes, aún en nuestra población peruana, que son una población muy a veces reacia a la sugerencia del médico, del nutricionista, no se adhiere fácilmente a una lista de alimentos que tiene que consumir y otros que tiene que dejar, ¿no? No sé, de repente si te ha pasado eso Sí, con sí, frecuencia. pasa a diario, ¿no? Pasa a diario. Y hay algo que a veces yo digo a muchas personas, ¿no? Digo, date cuenta que el cuerpo tiene la propia capacidad de recuperarse, ¿no? Solo que no le das espacio a que lo haga, ¿no? La gente está pensando que un medicamento te resuelve la vida, Sí. ¿no? Cuando la medicación es necesaria hoy en día, es totalmente necesaria. Sin embargo, muchas de estas medicaciones simplemente aplaza la solución, ¿no? Ujú. Entonces, es muy sencillo, nos complicamos tanto. La gente, el error que tiene la gente es preguntar que cómo para, Ujú. cuando la pregunta debería ser qué quito de mi vida para que mi cuerpo tenga la oportunidad de repararse. Y realmente la labor es sencilla, pero nos complicamos tanto por las redes sociales. Las redes sociales están, todo el mundo tiene la solución para todo, ¿no? Es un Y nos boom, enreda. así es, y a veces no sabemos justamente la calidad de esa información que nos da la red social, porque la red social es como un buffet, ¿no? O sea, tienes alimentos ricos, buenos, pero y tienes en una mesa gran cantidad de comida que no sabes si te va a hacer bien o mal. Entonces lo mismo pasa en la información que consumimos de TikTok, Instagram, no sé, cualquier red social, que muchas veces entran a sugerir medicamentos, inclusive como en mi caso, que deben de suspender o retirarlos aún cuando están en nuestra guía de manejo y que a la larga, por estudios no chiquitos, sino grandes en masa, de cientos, miles de pacientes que han mostrado beneficio. Entonces hay inclusive profesionales que tienden a indicar sin un nivel de evidencia justamente adecuado, ¿no? El suspender o agregar medicamentos que pues le va a perjudicar a la larga su salud, ¿no? Entonces es como tú bien dices, la red social, las redes sociales, o todas las redes sociales en general, pues tienen tanto sus ventajas como sus desventajas. Y hay que saber, obviamente, Claro, qué leer, qué escuchar, ¿no? sí, eso es cierto. O sea, el 50% de la información que encuentras en internet es verdad y el otro 50% es mentira. Sí, La pregunta es en qué 50 estás, así ¿no? es. Eh, la respuesta tal vez es el bienestar, ¿no? Ujú. Hay medicación para todo. Hoy en día hay suplementación
para todo, Ajá. sale suplemento cada semana, creo que se inventa un nuevo suplemento, y es por el hecho de pretender que una cápsula te resuelva la vida, ¿no? Ujú. Cuando, si uno se pone a analizar, por ejemplo, los suplementos es algo que viene de las plantas, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, suplemento. Exacto, la medicina viene de la vegetación. Ujú. La mayoría de medicina Sí, viene de la sí, vegetación. claro. O sea, no hay medicina sin nutrición. Ujú. Las hierbas son importantes, no digo que no, ¿no? Pero la dosis hace el veneno. Abusar de algo resulta a veces siendo un agravante de la salud, ¿no? Llega mucha gente que se ha comprado tal suplemento, se ha comprado lo otro, se ha comprado resveratrol, se ha comprado nada. Ujú. Y todo lo meten y al final no resulta, ¿no? Ujú. Digo, pero ¿cómo va a resultar? Pretendes comprarte ropa nueva cuando ya tienes un montón de ropa Ujú. y pretendes usar toda la ropa a la vez. No, ¿sabes qué? Deshazte de un poco de ropa vieja para que la ropa nueva ingrese. Así es. Es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Si quiere reparar algo, retira lo que ya no sirve para que lo bueno que venga empiece a funcionar, ¿no? Y es ley de vida en las relaciones, en la comida, en la medicación, en la suplementación. Tal cual. Y es un enredo que tenemos hoy en día. Y el enredo viene básicamente por ser reduccionistas, ¿no? Yo veo en las redes sociales que la gente se preocupa, por ejemplo, por los números, ¿no? Ujú. Ahora cuento mis calorías, que no llegué al requerimiento proteico, Cierto. pero cuando alguien se ha puesto a contar, ¿no? O sea, adentro no hay nadie contabilizando, Ajá. ¿no? Sí, Simplemente darle, escucha lo que tu cuerpo quiere, ¿no? Ujú. Están la onda de los postres saludables, la onda de gelatina sin azúcar, tanta tontería que andan Ajá. sacando hoy en día. Sí, ¿no? sí, sí. Que rico es rico, ¿no? Y como yo a veces lo digo, nadie se muere por una torta de chocolate, nadie se muere por un pancito con pollo, pero la dosis es el veneno. Ujú. Si abusas de algo, naturalmente te va a dañar. El exceso de agua daña. Ujú. Sí, sí. El exceso de todo daña. La carencia de todo también daña, ¿no? Pero lo importante es el equilibrio. Lo importante es el equilibrio en todas las situaciones. Ujú. Y lo que te indicaba hace un momento, ¿no? Ujú. La sociedad siempre tolera, aplaude los malos hábitos, pero al final hasta el mismo personal de salud es agresivo Ujú. con las personas que tienen las consecuencias de esos Sí, hábitos. claro. Y estamos llegando a un punto en donde lamentablemente la agresividad incluso de cierto personal de salud de manera hasta verbal al paciente hace que el paciente ya pierda la fe. Ujú. Y eso es algo que pasa mucho y es el tema de la fe. Ujú. La vez pasada me preguntaban, me he ido a un endocrino y me ha dicho lo otro. Me he ido al otro endocrino y me ha dicho que tome lo otro. Me he ido al otro endocrino y me ha dicho que... Ujú. Me dice, ¿qué hago? La solución es, miren quién tiene fe. Ujú. Es igual con los pediatras. Ujú. Igual a mi hija, un pediatra, otro pediatra, ¿sabes qué? Tienes que ir al quien tiene fe. Tal cual. La fe es importante en todos los sentidos, no solo en el ámbito religioso, sino en el ámbito de la salud en sí, ¿no? Ujú. Y lo que hablamos también importante es el tema de la empatía. ¿no? Ujú. El hecho de ser empáticos con las personas, ¿no? Sí, sí, Hoy sí. en día falta bastante, ¿no? Simplemente Como- muchas veces es recetar y chao. Ujú. Y hay mucha gente que solamente quiere ir a ser escuchada, ¿no? Y eso también nos carga a nosotros. Pero Total. de cierta manera, cuando uno ya está sumergido en esto, sabe a lo que va, ¿no? Sí, eso pasa bastante en hospitales, obviamente, del Estado, ¿no? Tanto en el Seguro como en el MINSA. Obviamente por la atención en masa de los pacientes, muchas veces se hacen rutinarios, inclusive hablando del tema de repente que nos compete a ambos, que es por ejemplo en el tema de dieta en pacientes con enfermedades cardiovasculares, ¿no? Entonces imprimen hojas y las hojas las reparten como si fueran folletos y no se individualiza la dieta, ¿no? Que justamente conversábamos también de eso y obviamente eso lleva al fracaso terapéutico, a mayor riesgo de complicaciones en el paciente con factores de riesgo, ¿no? de daño a larga data, hablando de mortalidad, que es lo que quizá nosotros en la medicina actual manejamos, ¿no? Como prevención primaria, ¿no? Abordar al paciente de forma integral, manejar sus enfermedades y disminuir al mínimo las posibilidades de complicaciones. Entonces esto se pierde cuando ya hay una forma muy automatizada de atención y bueno, eso te pasa a ti también, me acabas de mencionar de que
a veces una consulta se torna más en un desahogo del paciente, ¿no? Más como que yendo a quejarse, como que no saber en quién confiar. Y eso en lo particular me parece triste, ¿no? Porque obviamente ir en la vida a la deriva sin saber en qué médico confiar, en qué nutricionista confiar, es a veces algo que no debería de pasar. Todos deberíamos quizá de hablar un idioma uniforme en base a guías, en base a evidencias, en base a estudios quizá que tenemos de nuestros manuales y guías que nos ayudan obviamente en el manejo de pacientes, ¿no? Pero sí es algo que quizá esperemos algún día de repente unificar criterios dentro de la atención, pero bueno, es quizá algo un poco complicado, fantasioso, ¿cierto? Sí, sí. Pero bueno, es lo que hay realmente en Que a nuestro veces mientras país. no tengas a alguien que te toca o no te haya pasado, Ajá. no le entiendes. Sí, ¿no? o alguien cerca, por ejemplo, algún padre, una madre o hermanos, ¿no? O nuestras parejas, esposas, dependiendo de la persona, que obviamente al tocarles nos toca también a nosotros y ahí recién interiorizamos y decimos, ¿no? Debemos hacer estos cambios, ¿no? Recién, ¿no? Pero bueno, no es lo ideal. Sí, eso es cierto, es que es difícil ponerse en los zapatos de otra persona. Sí. Cada quien tiene sus problemas también, pues, ¿no? Y hay días buenos, días malos también, ¿no? Ajá. Y de este es un día malo y que venga alguien que tiene problemas peor, eso es, te carga más, ¿no? Sí. Pero lo importante es tener, como dije, la empatía de poder escuchar a la otra persona, ¿no? Sí, sí. De, Y ahí quizá está el otro aspecto que quizá ya no nos compete a nosotros abordarlo, pero que está incluido dentro del protocolo del cuidado de la persona, que es la salud mental, ¿no? Entonces nosotros, tanto yo como tú, evaluamos a los pacientes con factores de riesgo, prevenimos y todo lo que acabo de decir, pero de eso como que no sirve de mucho cuando no hay una buena higiene mental, cuando la persona viene cargada con estas malas experiencias o personas que sin necesidad de tanta mala experiencia tienen algún factor emocional fuerte, ¿no? Depresión o alguna enfermedad mental inclusive no diagnosticada como depresión, ansiedad, que en nuestro país es muy frecuente. Y bueno, a veces está mucho el enigma, el satanizar, el ir a un psicólogo, el satanizar ir a un psiquiatra, ¿no? Que es algo que en lo particular he visto retrasos de mejoría de pacientes, ¿no? Por no cuidar adecuadamente su salud mental. sí, ¿No? sí, es importante. Mientras no estés bien de acá, nada va a resultar, ¿no? La somatización. Sí, La somatización es increíble, ¿no? A veces hay dolores que no te explicas Sí. el por qué, ¿no? muy frecuente. Sí, la gente también llega, no bajo, no lo vas a hacer, o sea, si dejes de comer, eso no va a pasar, ¿no? Ujú. Eso no va a pasar mientras no controles lo más importante, ¿no? Ujú. Dice, me acuerdo el primer libro que leí de nutrición, Doctor Chong, peruano, cuerpo de flaco, cerebro de gordo. Era así y viceversa, ¿no? Ujú. Hablaba en ese tiempo de las cirugías bariátricas y todo ello, ¿no? Decía, mientras alguien no cambie la mente, no mejore la mente, en la vida va a cambiar el cuerpo, ¿no? En la vida, eso va a ser tal vez momentáneo, como pasa en muchos, ¿no? Muchas Sí. personas están bien, entre comillas, de salud por un par de meses, un par de semanas y luego, ¿ahí qué pasó? Colapsas. Tal cual. Sí, es así. La somatización es Sí. increíble en todos los aspectos, ¿no? Y en el cardiológico, peor todavía, bueno. Y ahí abunda el riesgo cardiovascular de manera tremenda, ¿no? Sí. Y el factor psicológico es bastante importante. Sí, es importante, inclusive hablando de la importancia del factor psicológico o de la salud mental, esto se ve inclusive en pacientes que han sido sometidos a una cirugía bariátrica, ¿no? Por ejemplo, son pacientes que ya por indicación médica que
está en la mayoría de casos bien indicada, que es por obesidad mórbida, que no mejoran con la terapia médica y nutricional. Por ejemplo, se ve que en estos pacientes, aún retirándoles una porción importante del estómago, vuelven a ganar peso y vuelven a engordar. Lo cual obviamente, justamente hoy día conversaba con una paciente sobre eso, que de nada va a servir, obviamente, someterla a un procedimiento endoscópico como el balón gástrico o quirúrgico inclusive, con las ya complicaciones posteriores que quizá van a tener en el tema nutricional por el tema de la reducción del tamaño del estómago. A pesar de eso, a pesar de la reducción, hay casos en los cuales el paciente vuelve a engordar. O sea, la importancia de esos casos, de recalcar que el cerebro es un órgano tan importante en la salud cardiovascular y en la parte nutricional. Y por ahí justamente también hablábamos de un estudio de la Sociedad Española de Cardiología, ¿no? Que recién sacó en relación a la importancia de la salud mental y como cuidado de los problemas cardiovasculares, ¿no? Entonces cada vez está haciéndose más énfasis en la parte psicológica y psiquiátrica, a la par que nosotros obviamente manejamos el tema tanto nutricional como médico, y el paciente obviamente se beneficia y ya no hay este efecto de rebote, sino el paciente mejora y obviamente se cumple el objetivo final de la cirugía bariátrica, que es disminuir sus comorbilidades y disminuir el riesgo cardiovascular, ¿no? Pues bien, ¿no? O sea, es algo que se debería de hacer en todos los pacientes. Sí es cierto, ¿no? La mayoría de cirujanos bariátricos están o cuentan con un staff, incluyendo psicólogos, ¿no? Pero quizá además del psicólogo, en estos casos, también debería ser evaluado, ¿no? Según obviamente esta nueva guía de la Sociedad Española de Cardio con la American Heart Association, de cuidar la salud mental para evitar estos efectos rebotes y a la vez cuidar la parte cardiovascular, ¿no? Claro, sí, porque es desesperante. Yo he visto pacientes que se hacen ese tipo de operaciones. La desesperación es tanta, ¿no? Porque, o sea, sigues con el cerebro de gordo, sí, ya tienes menor capacidad. El llamado cerebro de gordo, sí, claro. sí. Y es una desesperación bárbara, que eso conlleva que vivas en un círculo vicioso de ansiedad, ¿no? La pregunta es, ¿cómo combatirlo, güey? Lo único que te queda, la única solución es, ¿sabes qué? Tienes que sufrir un momento. Sí. No hay una solución mágica, ¿no? No hay, bueno, tal vez me tomo esta pastilla para reducir el apetito. Bueno, de llegar a una anorexia inducida muchas veces no es la solución. Es simplemente llorar un rato, sufrir un rato, tener el ambiente correcto sobre todo, ¿no? Tener el apoyo necesario, porque nos encanta tener cómplices para hacer las cosas malas, pero no nos encanta tener cómplices para hacer a veces cosas buenas, ¿ah? Y el hecho de tener el apoyo de familia en general, ¿no? Es bastante importante. Leía la semana pasada. La soledad duele, ¿no? La soledad duele mucho. La soledad al final se está relacionando con una inflamación crónica, ¿no? Y la soledad tiene mucho que ver con la depresión. Si a un dolor de parto se puede incluso hasta asemejar al dolor que siente una persona en soledad. Y la persona en soledad tiene el riesgo cardiovascular incluso mucho más grande que otros. Sí. Solo te ayuda a hacer una introspección de todo lo que haces, pero sostener una vida solo también daña a la larga, bueno. El acompañamiento es necesario, tanto el profesional, el amical, el amoroso, hasta tener una amiga chismosa. Yo muchas veces digo a unas señoras, ¿qué hacen? Me estoy metida en mi casa, no sé qué hacer, colesterol alto. Necesito una amiga chismosa. Lo que necesitas es una amiga chismosa, váyase por ella a caminar, vaya a chismear, le digo, vaya a chismear por ahí, porque hasta rajar resulta siendo desestresante. Ajá, sí. Claro, sin herir a la otra persona, pero
digo, uno necesita el desfogue, ¿no? La comunicación Sí, claro. es importantísimo en todo el sentido de la palabra. Definitivamente, por eso inclusive dentro de los factores de riesgo cardiovasculares que nosotros manejamos como referentes a tratar en pacientes con alguna de esas enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad, está incluido lo que acabas de decir justamente que se llama sedentarismo, ¿no? Es un término, es una enfermedad como tal, ¿no? La inactividad prolongada, el hecho de autoaislarse el paciente genera obviamente menor actividad cardiovascular y eso obviamente dispara, ¿no? Dispara genes o activa genes que a veces el paciente tiene por el tema hereditario, como el de la diabetes, y empiezan a ser diabéticos, la presión comienza a aumentar, el colesterol malo comienza a aumentar y obviamente el paciente comienza a descontrolarse, ¿no? A niveles de cortisol altísimos por el estrés. Y eso se ve en algunas ocupaciones actuales, ¿no? Por ejemplo, en personas que trabajan demasiado en oficina o puestos inclusive altos gerenciales que solamente se encargan de designar al personal. Obviamente esa inactividad que ellos tienen, si bien es cierto, es su trabajo, pero las predispone ya a tener complicaciones cardiovasculares. Sí. Lo curioso es que la gente pregunta, ¿no? Y no es... eso es lo que me resulta risorio. ¿Y no es peligroso irse al gimnasio? Decía, oye, no es peligroso estar sentado en el mueble todo el día que irse al gimnasio a hacer, a sufrir un rato, ¿no? Porque el dolor muscular al comienzo no gusta, pero a la larga lo vas a disfrutar. Decía, no, eso es un desestrés. Una de las peores cosas que tal vez hace la gente es comprarse implementos para hacer ejercicios en casa, ¿no? La pandemia tal vez es entendible, pero yo lo asemejo mucho con un hámster, ¿no? ¿Qué haces teniendo un hámster y comprarle una rueda? Con el hámster va a estar peor. Es lo mismo que tú te metas en casa a hacer ejercicio. Le digo, lo mejor que puedes hacer es sal, camina, corre, que te duela. Si no duele, no sirve, ¿no? Ponte a hacer algo de actividad física, porque la actividad física ya hoy en día es una prescripción médica, ¿no? Así es. Y está mal que un personal de salud no prescriba cierta actividad física, vigorosa o no vigorosa, pero al final prescribir cierta actividad física, ¿no? Sí. Vi a un cardiólogo español que decía, no, una de las dos maneras de ver si tienes riesgo cardiovascular era con el pulgar de oposición al índice izquierdo y durante un minuto simplemente estar sentado y pararse 15 veces en un minuto. Si no puedes pararte 15 veces en un minuto de una silla, algo está pasando con tu corazón y deberías tener cierto cuidado, ¿no? O sea, son cosas, o sea, que decir, oye, pero ¿cómo pararme en una silla? Si son cosas sencillas a la larga que a medida que envejecemos resultan siendo más complicadas. Definitivamente. Entonces, esas son cosas que se debe tomar en cuenta y creo yo que una de las evaluaciones que debería tomar mucho personal de salud es, no te va a tomar un minuto, perdón, te toma un minuto, no te va a quitar toda la consulta, pero ¿sabes qué? A ver, sube que estoy hablando, párate 15 veces de la silla, te voy a tomar el tiempo. Si no pasas las 15 veces o no llegas a las 15 veces en un minuto, algo está pasando, ¿no? Y es un momento de evaluar también eso, ¿no? El tema de la actividad física es muy importante, el lesivo cualquiera que se mueve es lesivo, subir escaleras también es lesivo, si no lo haces de manera correcta. Sí, ¿no? Es tiempo, es una buena inversión que quizá está repetidos en guías y en evidencia ya en nuestros libros textos desde hace muchísimo tiempo, pero solamente, ¿no?, de hacer de 30 a 60 minutos al día, 5 días a la semana, ¿no?, es protector, es salvador en estos pacientes inclusive con múltiples enfermedades cardiovasculares, ¿no? Es una inversión, o sea, y no es una sugerencia, sino es una indicación que ellos se muevan. Aquellos que tienen predisposición a hacer esas enfermedades, pues pueden hacerlo de forma preventiva, obviamente, ¿no? De 30 a 60 minutos al día, 5 días a la semana o 150 horas por semana, lo cual pues a veces es un poquito complicado porque
en algunos pacientes, si no hicieron actividad durante toda la semana, hacer 150 horas a veces en un solo día, perdón, 150 minutos en un solo día es complicado, ¿no? Entonces, acá la idea es obviamente ir de a poquito, ¿no? Trabajando con el paciente, ir cambiando los hábitos, como tú dices, ¿no? Con un amigo o amiga, como que en plan chisme inclusive. Salir es sanador, salir es preventivo, salir es salud cardiovascular al fin y al cabo, ¿no? Y bien, ¿no? Bien. Sí, eso es cierto. Hay poca... la desventaja que tenemos acá, al menos acá en Trujillo, en Lima he visto más, ¿no? La desventaja que tenemos acá en Trujillo es que en los parques no tienen muchos pasamanos, los parques no tienen muchos instrumentos para hacer algo, ¿no? Ajá. Yo le decía a veces a la gente, o sea, si tú quieres ser mentalmente fuerte, primero tienes que aprender a apretar el puño, ¿no? Quien no aprende a apretar el puño de manera eficiente va a tener muy poca gestión de ciertas emociones. Sí. Entonces, muy aparte de que el ejercicio sea necesario, le digo, para el mismo funcionamiento corporal, el ejercicio es necesario para la mente. Bueno, poder hacer un pasamanos es mucho más eficiente que tirarse, le decía, 1 hora en el gimnasio. Quien hace pasamanos tiene ganado muchas cosas. Hoy en día hay muchos que no se puede hacer un pasamanos. Hay muchos que no pueden, que a veces yo lo sugiero, ¿no? Cuélgate de la baranda, de la puerta y ponte a subir, ¿no? Tal vez no hagas ni una, pero inténtalo. Porque hacer este agarre y maniobrar tu cuerpo es mucho más importante que irte a un gimnasio y ponerte a cargar todo el peso del mundo, ¿no? El ejercicio, la fuerza, es salud. Así es prevención, sobre todo, es prevención. Y es prevención no solo de enfermedades, es prevención de funcionalidad, ¿no? Es prevención de funcionalidad. Si alguien quiere llegar a la vejez tal vez funcional, es necesario que se aprenda a ser fuerte primero. Sí, lo que tú dices me recuerda al concepto justamente que se está manejando en la parte también de salud cardiovascular, que es la salud muscular, ¿no? O sea, el músculo es un órgano que se tiene que cuidar, así como cuidas tu cerebro, como cuidas tu estómago, como cuidas tu corazón, con medicamentos específicamente para eso. El músculo se debe cuidar igual, ¿no? Y justamente trabajar músculo, ya no solamente la actividad aeróbica que estábamos hablando, sino la musculación como tal, ayuda obviamente a preservar la función motora, la función motriz a larga data, ¿no? O sea, hablamos de cuando el paciente ya va a ser adulto mayor o llega a ser adulto mayor, ya va a tener mayor tejido muscular y el tejido muscular favorece al sistema inmunitario, o sea, es un factor protector, inclusive está relacionado a la producción de inmunoglobulinas, migración de células en el tema de infecciones oportunistas en algunos pacientes. Entonces, y todo eso se gana comiendo obviamente alimentos en una dieta normoproteica según el paciente, más la parte del ejercicio en relación a hipertrofia muscular, ¿no? Por eso tenemos ancianos o personas adultos mayores que tienen la misma edad, pero son totalmente distintos. Hay adultos mayores que tienden a ser obesos, y si hacemos un scan completo, pues vemos o una resonancia que deben haber visto alguna vez en páginas sociales de Facebook, Instagram. Hay imágenes de resonancia de personas de la misma edad, ¿no? 60 años, un gordito, y se ve ahí con contenido graso y poco contenido muscular. Y otra persona de 60 años delgada, igual con la misma edad, mismas enfermedades, pero con tejido muscular más hipertrofiado, y son personas que pueden hacer sus actividades con mayor normalidad, y obviamente eso a la larga, como hemos venido conversando, va a cuidar bien ese corazón, ese cerebro, que son nuestros órganos dianos, nuestros órganos vitales, ¿no? Y bien, ¿no? O sea, no olvidar que el músculo es un órgano y es algo que se debería de cuidar junto con la parte de la actividad física y el soporte nutricional para beneficio de larga data, ¿no? Cierto, sí, totalmente cierto. Pero sí, la gente
no deja de hacer ejercicios por envejecer. La gente envejece por dejar de hacer ejercicios. No. La actividad física es una prescripción necesaria. Tal cual, tal cual. Una necesidad biológica más que una necesidad física. Así es. Eso sí. Bueno. Ya. Bueno, Joel, gracias por tu tiempo. Espero que lo que hemos podido conversar el día de hoy ayude a muchas personas quizás Sí. a concientizarse de la importancia de la actividad cardiovascular de la mano con el manejo nutricional, el manejo farmacológico oportuno salva, el manejo en conjunto salva vidas, previene enfermedades y evita complicaciones a corto y a largo plazo, ¿no? Sí. Esperemos que sea de utilidad y bueno, gracias por tu tiempo y gracias por visitarme el día de hoy. Bueno, hay que seguirlo. De acá hay varios temas acá para sacar, así que hay que seguirla. Hay que chequearlos. Si tienen algún tema, igual nos lo pueden comentar en la página. Nos pueden visitar tanto en la página de Joel, que es Hubs Nutrición o Hubs Nutrition, y mi página que es Dr. Franklin Internista. Me pueden escribir al DM o dejar sus comentarios en la publicación.